Buenas tardes, amados hermanos, bienvenidos una vez más, como siempre, convocados con el poder del Espíritu de nuestro Dios para ser instruidos con el poder de su palabra, ¿verdad? Y pues nada, continuamos, volvemos a retomar esta parte de Lucas 8. Vamos a ver, nos toca ver del 22 al 25 y el tema es el mismo que hemos venido viendo las últimas las últimas dos clases anteriores antes de la que hicimos la pausa, es decir, de Lucas 8 en adelante, ¿verdad? Mirad pues cómo oís, y nos sigue hablando el Señor como iglesia, nos sigue mostrando el Señor que pongamos mucha atención cómo es que oímos, ¿sí? Cómo es que debemos oír, ¿sí? Y bueno, tenemos un objetivo aquí esta semana y dice acercarnos a la palabra de Dios con la correcta disposición de oír, a fin de que fortaleciendo nuestra fe, Romanos 10:17, podamos ser libres del temor de la muerte, Hebreos 2:15, y vivir maravillados en el temor del Señor, Salmo 111:10. Y ahorita creo que aquí están los versículos aquí, vamos a ver. Sí. Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe se manifiesta en nosotros, es decir, se manifiesta al oír y al oír la palabra de Dios, ¿verdad? Hebreos 2:15 dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. A servidumbre ya sabemos del pecado, del demonio, del maligno, y teníamos temor, ¿verdad? Estábamos sujetos o encadenados al temor, ¿verdad? Al temor de la muerte. Pero el Señor ha venido a romper esas cadenas, ¿no? Lo sabemos. Vamos a leer Salmo 111:10, ¿verdad? Sí, es 111. Se equivocaron ahí. Dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Dice algo más, ¿verdad? Más que creo que está aquí. ¿Alguien tiene ahí el Salmo 111:10? Creo que dice que una no permanece para siempre y determina para siempre. Es todo, ¿verdad? Ok, para siempre. Muy bien. Pues bueno, ese es el objetivo y por eso es que necesitamos estar sujetos a la palabra de Dios. Voy a regresar tantito. Acercarnos a la palabra de Dios con la correcta disposición de oír, a fin de que fortaleciendo nuestra fe, oyendo la palabra de Dios, es que fortalecemos nuestra fe, podamos ser libres del temor de la muerte, lo que ya leímos en Hebreos, y vivir maravillados en el temor del Señor. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario hasta aquí? Vamos a seguir con el versículo a memorizar. Va a ser Lucas 8:25 y dice, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? ¿Quién es este? Entonces ese es el versículo a memorizar, el 25. Muy bien, pues vamos a entrar de lleno antes de ir leyendo y la misma dinámica que hacemos siempre. Les recuerdo lo que ya saben, simplemente lo recuerdo. Esta escritura está plasmada
¿Para qué? ¿Alguien sabe para qué? Todas las historias que vemos en la Escritura, ¿para qué son? ¿Sí? Es pues para instruirnos, redarguirnos. Sí, es enseñanza, ¿verdad? enseñanza. Siempre lo hemos dicho, esta es una enseñanza para nosotros. El relato de esta historia, nosotros todos sabemos que es inspirada por el Espíritu Santo, eso lo sabemos y lo tenemos muy claro. Pero todo esto está plasmado para nuestra enseñanza y así debemos tomarlo, ¿verdad? O sea, cada cosa, cada palabra, cada situación que ocurre, Jesús quiso que ocurriera de esa manera para enseñarnos, para dejarnos esa enseñanza y clavarla en nuestros corazones para poder nosotros aprender de ella y caminar conforme a su palabra, ¿verdad? Entonces, no perdamos de vista esto. Cada situación que va pasando en la Escritura es para enseñarnos y mostrarnos algo, ¿ok? Entonces, siendo así, vamos a observar nuestra hojita. Hay dos divisiones que son del 22 al 24, pasemos al otro lado, y el 25, ¿dónde está vuestra fe? Pero pues dentro de cada versículo prácticamente hay un subtítulo y lo vamos a ir leyendo y lo vamos a ir discerniendo en el Espíritu y que el Señor nos vaya hablando a cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces vamos a leer, voy a ir leyendo como siempre, son poquitos versículos, el primero lo leo yo y los demás me ayudan. Leo el 22 y dice así, bueno, el título es Pasemos al otro lado y el subtítulo de este versículo 22 es La calma, Cristo habla. Y esto es importante, o sea, uno dijera, ¿para qué ponen tanta cosa esos subtítulos? Pues es que la Escritura nos habla de muchas maneras y nos está queriendo decir algo, ¿verdad? Y leo y dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Esto es un relato de lo que está aconteciendo. Está hablando obviamente de Jesús y dice que aconteció un día. Marcos nos declara que ese día era el mismo día que había contado esta parábola del sembrador, pero ya en la noche, ese mismo día, dice que aconteció que entonces subieron a la barca y Jesús les dijo, pasemos al otro lado. ¿Ok? Vamos a contestar las preguntitas que vienen en la hoja y ahorita hago unas observaciones, como siempre, para que el Señor nos hable a cada uno de nosotros. ¿Quién entró en la barca con sus discípulos? Jesús. ¿Qué les dijo? Pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Ok. Entonces observamos que Jesús entró en la barca, que los discípulos iban en la barca junto a Jesús. Y Jesús, antes de cualquier cosa, ni de cualquier situación, ni de cualquier circunstancia, les dijo, pasemos al otro lado del lago. ¿Sí? Vamos a ir viendo y observando cosas que pues claro, ya en el domingo, en la predicación, en el servicio, pues nos pudieron hacer observadas, pero es importante que lo sigamos viendo y observando para que el Señor nos siga hablando, ¿verdad? Porque a veces lo que el Señor nos dice lo tenemos así como que, porque sí ya lo leímos, pero no lo creemos, ¿verdad? Y de alguna manera nos vemos de alguna manera en algún momento en que hay alguna tormenta o algo turbio en nuestras vidas,
nos vemos alborotados y escandalizados, digamos así, ¿no? Y esto pues nos va a servir mucho, ¿verdad? Como enseñanza para nosotros, ¿verdad? Jesús les dijo, primero, él iba con sus discípulos, él entró a la barca y partieron, así dice la escritura, partieron después de que les dijo, pasemos al otro lado. No les dijo, ¿qué les parece si perecemos en medio del lago? ¿Verdad? No les dijo eso, dijo, pasemos al otro lado. Y cuando Jesús dice, pasemos al otro lado, pasemos al otro lado. Tampoco dijo Jesús, pasemos en calma al otro lado del lago. No dijo así. O a ver si se puede. ¿Perdón? O a ver si se puede. O a ver si se puede. Sino dijo, pasemos al otro lado del lago. El punto es que escucharon sus discípulos, sí, porque se subieron a la barca con él y querían pasar al otro lado. Pero en medio pasó algo que nos muestra que oyeron, pero no escucharon a su Señor. Entonces, eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Es más, puedo asegurar que nos pasa, habiendo alguna tormenta en nuestras vidas. Pero por eso es que hay que observar lo que dice el título, ¿no? Mirad pues cómo oís. ¿Cómo oís que a quien te habla? Es el creador del universo. Él es el que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ello hay, incluyéndome a mí y a ti. Entonces es importante saber y entender que el Señor, mi Señor, me está diciendo pasemos al otro lado. Y yo comparo pasemos al otro lado y este viaje de una orilla a otra en nuestro caminar en esta vida. Porque el Señor un día dijo, en la casa de mi Padre, Juan de Dios, muchas moradas hay. Y vendré por ti y te llevaré allá. Porque si no hubiera, yo te lo dijera. O sea, yo no miento, yo no te digo mentiras. Yo te digo la verdad, escúchame. ¿Sí? Y voy a meter otros versículos que él mismo dijo. En el mundo tendréis aflicciones, van a venir tormentas, pero yo ya te dije que vas a estar conmigo en la morada de mi Padre. ¿Puedes escucharme? ¿Puedes mirar pues cómo oís lo que te digo? No importa que en la vida estés pasando tormentas y tempestades, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Ya te dije que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y voy a venir por ti. Ahí está. Ahí está la enseñanza. ¿Sí? Lo voy a decir de una vez. Yo sé que son pocos versículos, pero el Señor nos va marcando. Y de una vez ahorita que está el punto así. Un discípulo obediente y que mira cómo oye, lo que hubiera pasado con la tormenta es si hubiera agarrado bien de la barca. Bien agarrado de la barca. Y si tú quieres gritar, porque pues puedes gritar, ¿verdad? O sea, puedes tener temor y ¿verdad? Pero bien agarrado. No decirle al Señor, Señor, perecemos, Señor. ¿Sí me explico? Pero está escrito así y es porque así sucedió para enseñanza nuestra. Porque va a venir una tormenta y nos va a mover el tapete y nos va a hacer sentir que nos hundimos y que perecemos. ¿Verdad? Y posteriormente viene otra enseñanza que ahora ya no me voy a adelantar, ahí nos vamos a ir poco a poco. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o algún comentario hasta ahorita? Estaba hablando con mi hija por teléfono y le escucho mal, ¿verdad? Y le digo, sí, para sí, yo voy para allá. Y ella está pasando por una tormenta, ¿verdad? O sea, me encanta cómo Dios es tan claro. Y entonces le decía yo de la historia, lo que habíamos visto en la iglesia y todo eso. Y le digo, ¿te puedes imaginar sus discípulos que estaban pasando, cuánto tiempo ya tenían con él, escuchándolo, viendo tanto? Él en la siguiente versículo que no hemos visto dice, ¿dónde está vuestra fe? O sea,
y me dice, mamá, ¿sabes qué es lo que más me duele? Es esa pregunta. Sí, porque yo sé quién es Él. Y lo que más me duele es que mi fe es movida. Y le digo, pero yo te voy a decir una cosa. Dios es fiel. Y dice en su palabra que Él no apaga el palo humeante ni quiebra la caña cascada. O sea, y Él entiende, Él nos creó, Él nos hizo, Él sabe que vamos a dudar y aún así, Él está con nosotros. Sí. ¿Qué es lo más importante de todo lo que dijo, hermanita? Estuvo perfectísimo, y lo más importante resaltar a eso es lo que ella dijo que sintió. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Esa pregunta. Porque yo sé quién es Él, y aún así, sí, bueno, qué bueno que te redarguye, porque si no te redarguyera, entonces dice, otra cosa sería. Lo que más me duele es eso. Pero es así, así nos pone nuestro Señor, siempre en las pruebas, en las circunstancias, en las tormentas que vienen a nuestra vida. Siempre hay pruebas, siempre hay cuestiones para ver verdaderamente dónde lo tenemos, ¿verdad? Y todos, no hay aquí ninguno en la tierra que haga el ejemplo que puse ahorita de un discípulo que nomás se agarró y no dijo nada, ¿verdad? O sea, ese ejemplo lo puse para poderlo ver, pero lo que sucedió fue esto. Y como bien lo dijo usted, hermanito, o sea, sus discípulos, no estamos hablando de los que vienen afuera de la multitud, de los que están afuera. No estamos hablando de la gente de la multitud, estamos hablando de sus discípulos, de un grupo más cercano a Él, que caminaba con Él, que lo veía, que lo escuchaba, que observaba sus milagros, y aún así vamos a ver lo que estaba ocurriendo. Muy bien, continuamos. Dice ahí, Lucas relata que estos acontecimientos ocurrieron un día. ¿Cuándo fue este día de acuerdo a Marcos 4:35 y su contexto? Pues ahí, lo que ya nos dijo ahorita. Ahí está, sí. Ahí está, dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y si agarras el contexto, era ese día cuando les estaba mostrando la parábola del sembrador. Ahí lo relata así, que cuando llega la noche pasa esto. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Muy bien. Continuamos. ¿No hay pregunta ahí o sí? El mismo, sí, ahí dice. Y su contexto es el mismo día que Jesús enseñó la parábola del sembrador. Que el contexto está un poquito más arriba, obviamente, pero ahí en el 35 dice, pasemos al otro lado. Muy bien. Siguiente. Versículo 23. Hermano Gerson, ¿me ayudas con el 23, por favor? Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Amén, gracias. Dice que pero mientras navegaban, es decir, lo que comenté hace ratito, ¿no? Esta parte de subir a la barca, a mí se me figura así, ¿verdad? Y creo que ha sido de bendición para mi vida este punto. El subirse a la barca con Jesús cuando el Señor te llama y le conoces. De ahí en adelante vas a ir navegando. Mientras yo navego, él dice que él se durmió y desencadenó, gracias, una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Es decir, que comenzó la tormenta, ¿no? Comenzó esta circunstancia y dice que se anegaban. Esta palabra nos decía Max que era un sinónimo de hundimiento, que se hundían, era lo que estaba pasando, se hundían y pues peligraban, obviamente peligraban sus vidas. Recordemos que entre los 12 discípulos y apóstoles, cuando menos había 4 pescadores que se dedicaban a pescar, obviamente, pescados. Entonces, pues ellos tenían experiencia en andar en ese lugar, en esos
en barcas de ese tipo, en embarcaciones de ese tipo. Pero bueno, pues la tormenta se desató, ¿verdad? Y aún ellos, pues, temieron por su vida, ¿verdad? Dice la escritura que verdaderamente peligraban. Eso pasaba. O sea, peligraban sus vidas. ¿Qué sucedió mientras navegaban? Jesús se durmió, así es. Y quiero que tengamos la madurez de entender lo que está escrito. ¿Es posible que Jesús se durmiera? En su humanidad, sí. Por supuesto, a eso me refiero. Ajá. Tenemos que ver la humanidad de Cristo. Ajá. Cristo no se quedaba todos los días despierto de la vida, por supuesto que no, de la vida que tuvo. Él dormía como un ser humano. Y era de noche. Y era de noche, pues era lógico que durmiera, gracias hermano. Sencillo, normal, o sea, hay que tener esa madurez de asimilar la escritura, ¿verdad? Porque muchos pueden decir, no, es que Jesús como es Dios no duerme, no, espérame, o sea, entendemos esa parte, ¿verdad? Entendemos que es el creador del universo y que Él está en control de todo, aun cuando está dormido. ¿Cómo se lo explico? O sea, ¿sí me explico? Y estábamos checando de que precisamente eso había acontecido cuando el mismo día de que Jesús estaba hablando en parábolas y todo, o sea, él ya había estado... Tenía un día muy ocupado, exactamente. Ya estaba también cansado. Por supuesto. Pero las horas igual lo mecían y lo dormían. Al Pero principio, decía el ¿verdad? pastor ahí el del Salmo 121. O sea, en su humanidad él estaba cansado y estaba dormido, pero está atento siempre. Claro. Está atento siempre. Claro. Entonces, lo que él decía, no dará, o sea, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda Israel. Exactamente. Pues nosotros somos el Israel Por espiritual. supuesto. Y no los iba a dejar que se hundieran y perecieran. Eso era lógico. Era una enseñanza más. Una enseñanza más les puedo explicar en qué o en cómo lo veo yo. En que en medio de la tempestad, en Cristo Jesús, mora la calma. En medio de la tempestad, porque la barca estaba moviéndose, él estaba en una orilla, es donde más se siente, o sea, todo el movimiento, y le salpicaba obviamente el agua. Como nos comentó Max, ¿no? Dice, yo cuando al principio entendía esto, decía él, yo pensé que Jesús estaba en su camarote dormido en una cama, pero no era así. Estaba en una barca, expuesto al agua y a los movimientos y todo, ¿verdad? Entonces, pero en Cristo, en medio de la tempestad, mora la calma. ¿Sí? Y él estaba dormido. Esa es su humanidad. Ahorita vamos a ver su deidad. Esa es su humanidad. Fue a dormir. Pero ahorita vamos a ver su deidad. Adelante, María. Hermano, independientemente de su humanidad, él confiaba en su Padre. Y eso nos enseña a nosotros que cuánta confianza debemos de tener en Él, de descansar en el Señor. Claro. ¿No? Esa es parte de esa enseñanza, exactamente, de confiar en medio de la tormenta en nuestro Señor. ¿Verdad? Por supuesto, qué buen comentario, hermanita, exactamente. ¿Verdad? Siguiente pregunta. ¿Qué se desencadenó en el lago? Una tempestad de viento. Una tempestad de viento, es correcto. ¿Qué tan grande era esta tempestad? Tanto que se hundía anegaba y y peligraba. Así es, tanto que se hundían, es decir, anegaban y peligraban, es decir, sí estaba peligrando sus vidas, sí era una gran tormenta, era algo para escandalizarse, por supuesto. Pregunta, hermano Gerson. Hermano. Sí. Adelante, Hermano, hermano. ¿me permite una pregunta? Claro que sí, Un adelante. comentario. Sí, Sabemos que esa tempestad significa también en nuestra vida actual los problemas que tenemos diariamente. Entonces, Jesús estaba ahí, estaba durmiendo.
pero todo tiene un porqué. Quería Jesús enseñarnos que siempre necesitamos de Él. Y en nuestra vida tenemos muchas tempestades, problemas diariamente, pero sabemos que tenemos que confiar en ese Dios, en ese Jesús que estuvo en la barca con los apóstoles, ¿verdad? Y nosotros ya no lo tenemos físicamente, pero lo tenemos espiritualmente y sabemos que Él está atento a nuestras necesidades. Exactamente. Nada más, hermano. No, excelente comentario, es lo que precisamente vamos a ver ahorita, pero sí, claro, clama a mí y yo te responderé, por supuesto. Y esa es otra enseñanza, por supuesto que sí. Está lleno de enseñanzas, lleno de amor toda esta escritura, pero esa es la enseñanza, ¿verdad? Que entendamos que Jesús está con nosotros, que si Él está con nosotros no vamos a perecer en el sentido, ya lo sabemos, ¿no? O sea, yo podré morir en este mundo, pero para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Porque si estoy vivo, pues vivo para Él y hago las cosas que Él me indica, que Él me pide que haga, pero si muero, pues voy con Él. O sea, ese es el punto, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos. Siguiente versículo 24. Hay otra pregunta, hermanos, que dice leer Salmo 121. Cierto. ¿Y qué dice el escritor respecto de Dios? Sí, es cierto. Seguimos en la tempestad, Cristo duerme y es el Salmo 121.4. Dice, lee Salmo 121.4, ¿qué dice la escritura al respecto de Dios? Y allí tenemos el versículo. ¿Me lo podría leer, hermanita Tere? Sí, hermano. Dice su palabra, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Amén, así es. No se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Es así de simple es. O sea, nuestro Señor en su humanidad dormía, pero como Dios estaba al pendiente, y como Él vino como hijo, estaba lo que también nos dijo ahorita nuestra hermanita Tere, manifestándonos esa fe, esa confianza al Padre, ¿verdad? Alguna vez, digo, esto es un comentario terrenal y es una observación como para nomás reflejar, me la recordó mi hija en el devocional en la mañana. Esa historia de que iban en un vuelo transatlántico y en medio del vuelo hubo gran turbulencia, ¿verdad? Muy fuerte. Tanto que pues muchos gritaron, muchos lloraron y otros oraban y esto y lo otro. Y entre todos los pasajeros había una niña, ¿verdad? Una niña como de 9 años, 8 o 9 años. Y entonces, pues la gente ya después que aterrizaron y todo, pues personas que vieron a la niña, una de ellas le preguntó, dijo, oye hija, pues yo te vi en el vuelo y todos nos escandalizamos y tú estabas muy tranquila. ¿Por qué estabas tan tranquila? Y dijo, pues es que mi papá es el piloto. ¿Ya? Y dijo que íbamos a ir a casa, que íbamos a llegar a casa. Entonces, ese es el punto. Esto es una historia de una niña, ¿verdad? Obviamente, pero nosotros como niños recibir la instrucción de nuestro Padre y oír lo que nos dice. Y confiar. Y confiar. Si me dijo, pasemos al otro lado, pasemos al otro lado. Si me dice que en la casa de mi Padre muchas moradas hay y voy a venir por ti, pues lo demás es lo de menos, ¿no? O sea, sigo haciendo su voluntad y sigo, ahora sí que continuamos siguiéndolo a Él a través de su palabra y en comunión con nuestro Señor y pues adelante, ¿no? Van a venir tempestades, por supuesto. Al que puso su fundamento, edificó sobre el fundamento, vinieron las aguas, vinieron las tormentas y vinieron todas las cosas, pero no la tumbaron. Es la misma manera, nos lo dice de muchas maneras la misma cosa, ¿verdad? Mira cómo oyes, observa lo que está escrito y lo que te digo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que confíes en mí, para que tengas fe, para que tú no temas como el mundo está lleno de temor, está esclavizado en el temor. Tú eres mi hijo y tú debes de confiar en mí, ¿verdad?
¿Preguntas, dudas, comentarios? Perfecto. Continuamos con el 24 y entramos a el temor a la muerte. Cristo muestra su poder. 24, hermano Gerson, ¿me ayudas con él? Sí. ¿Ya me ayudaste tú con uno? Sí, ¿verdad? tres. Perdóname, sí. Hermanita Leti, me ayuda, por favor. Sí, claro. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Amén. Y aquí viene lo que nos comentaba nuestra hermanita Agda, ¿no? O sea, ¿a dónde fueron los discípulos? Pues a él. Sí, o a pedirle, bueno, voy a decir una barbaridad, ¿verdad? Pero o a pedirle a algún santo o algún... o sea, vinieron a él, a clamarle a él. Y esa es la enseñanza, ¿verdad? Venir al Señor, ¿ok? Estoy tribulado, estoy inquieto, tengo ansiedad, tengo incertidumbre de algo que está pasando en mi vida, en mi entorno, en mi trabajo, en mi casa, X. Pues vengo a Él. Ellos lo tenían ahí y fueron a Él. Nosotros lo tenemos. Está tan lejos como doblar tu rodilla y clamarle. Así tan lejos está, o sea, es decir, muy cerca. Hay que venir a Él, ¿sí? Entonces esa es la parte que nos corresponde, esa es la parte que nos toca de enseñanza aquí también. También mi esposita se está acordando de cuando Juan estaba en la cárcel, atribulado, y no iba Jesús por él a sacarlo, y la escritura decía que iba a poner en libertad a los cautivos, y le mandó preguntar que si él era. Lo recordamos. Pero está bien, mandó a él. O sea, fue a preguntarle al que debemos preguntarle. No a mi hermano, a mi vecino, a mi abuelita, a mi vecina, la religiosa. No. A Cristo. Preguntarle a Cristo, ¿verdad? Y Él nos va a responder con el poder de su palabra. Dice ahí la primera preguntita: ¿con qué expresión los discípulos despertaron a Jesús? Maestro, que perecemos. Suena con miedo y con horror. Con miedo y con horror, exactamente lo percibo yo también así. Y otra que pues nos confirma esta parte que aún su humanidad de ellos recordemos no habían recibido el Espíritu Santo, venía con chispazos solamente hacia ellos de alguna u otra manera, pero no estaba el Espíritu ahí. Ellos no entendían muchas cosas, a pesar de que veían a Jesús y que caminaban con Él. Muchas cosas no les hacían clic hasta que no llegó el Espíritu Santo en Pentecostés, ¿verdad? Es entonces que entendieron. Por eso es que está escrito todo esto. Comentaba yo en la mañana en el devocional a mis hijas y a mi esposita que nosotros tenemos muchas ventajas de los discípulos. Ojo, no quiero ser claro porque no quiero que se malentienda. Tenemos muchas ventajas nosotros de los discípulos que caminaron con Jesús, es decir, antes del Pentecostés, ¿sí? Y todo eso está escrito para que nosotros veamos y no caigamos en esas cosas y nos sirvan de enseñanza. Pero tenemos la ventaja de que nosotros tenemos el Espíritu Santo, ellos no lo tenían. Por eso es que es la confusión de todos ellos. Pero después del Pentecostés, que viene el Espíritu Santo, tenemos una gran muestra de cómo se comportaron ellos y así debemos comportarnos nosotros. Esa es la enseñanza de ellos hacia nosotros, ellos siguiendo a Jesús incondicionalmente, aun cuando ya no estaba, obviamente. Mandó el Espíritu y muchos entregaron sus vidas por causa de su nombre. Vemos al primer mártir, a Esteban, proclamando la palabra de Dios a los judíos sin importarle que murió apedreado, y mientras lo apedreaban les decían: no les tomes en cuenta su pecado, este pecado. O sea, la misma escuela de nuestro Señor manifestándose en los suyos. Y eso es lo que ocurre en nuestras vidas.
¿Qué detonaba esta expresión? Su miedo a morir. Su miedo a morir, es correcto. Pero si Jesús les había dicho, pasemos al otro lado, no muramos en medio del mar, del lago, ¿no? Si les ha dicho, a ver, chicos, vamos a morir en medio del lago, vénganse conmigo. No, no fue así. No tenían en claro quién era Jesús. Todavía no lo tenían en claro, de hecho lo preguntan en el versículo siguiente, ¿verdad? O sea, y ese es el punto, o sea, Pudo haber dicho, voy a pasar al otro lado del lago, vengan. O sea, yo voy a pasar. Ustedes no pasan, ¿verdad? Pero yo voy a pasar. Exactamente. Wow. Y no, y dijo, pasemos. Pero ese es el problema de que nos pasa a todos. Sí, sí. No ponemos atención a lo que nuestro Señor nos dice. No miramos como oímos. No estamos atentos a su palabra cuando su palabra es poderosa, hermosa y nos da confort, porque si Él dijo, se va a cumplir. Aunque yo no vea por ningún lado que se va a cumplir, créelo que se va a cumplir. Oye, es que no hay por dónde. Eso que no te importe. Él dijo, va a ser. Así es. Sus promesas las dejó escritas de la manera en la que nosotros podemos manifestarle nuestra fe creyendo en lo que Él nos dice. ¿Qué hizo Jesús al despertar? Reprendió el viento y las olas. Reprendió al viento y a las olas. Y qué bueno que dice las dos cosas, porque muy bien lo explicó Max el domingo. Que no solo calmó el viento, ¿verdad? Porque pues tú calmas el viento y las olas quedan un rato en lo que ya se calmó el viento, pero pues el agua quedó en movimiento. Pero no fue así. Calmó el viento y calmó el agua. Se hizo gran bonanza. Se hizo una paz tremenda ahí en ese momento. O sea, calmó el viento y calmó el agua. Y pues es algo sobrenatural completamente, porque pues a lo mejor tú dices, pues el viento se paró, se fue la tormenta. Pero calmar el agua en ese momento, dejarla que se aquiete, ya no te menees, estate sosiega, órale. Y que el agua le obedezca, no es sencillo, no es simple, eso es ver el poder de Dios, el poder de su palabra, operando enfrente de tus ojos. Y eso es Hermano, hermoso. en Marcos 4:39, Sí. como que está un poco más explícito. Ajá. Y dice, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Amén, exactamente, está más explícito. Y así es, exactamente así es. O sea, todo explicado, todo mostrado de que las cosas son así. Como Él dijo, así ocurrió. Y queda claro que su poder no está en cuestión en que cuestionar nada. Su poder está ahí. Es como cuando se me viene a la mente ahorita de cuando limpió al leproso. Al instante quedó limpio. ¿Quién quedaba al instante limpio de lepra? ¿Quién? ¿Quién podía hacer eso? Nadie. Pero al instante quedó limpio. ¿Verdad? Al paralítico de la misma manera. No hubo una rehabilitación, pues no hubo nada. Simple y sencillamente levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y eso ocurrió. Eso es el poder de su palabra, ese es. Por eso es que necesitamos, hermanos, saber en quién hemos creído, entender en nuestras vidas en quién hemos creído y verdaderamente entregarle nuestras vidas de la manera que Él se lo merece, que es dejándolo todo y poniéndolo en primer lugar en nuestras vidas. ¿Y qué sucedió después? Así es. Estas cesaron y se hizo bonanza. Todo se paró. Así de simple.
todo obedeció al Señor. Muy bien, seguimos el temor a la muerte, seguimos con Cristo muestra su poder. Dice, de acuerdo con 1 de Juan 4:18, ¿qué es aquello que puede echar fuera de nuestras vidas todo el temor? El amor. Perfecto amor. El perfecto amor. Y aquí lo leemos, ¿no? Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y ese es nuestro Señor Jesucristo, es amor, y el perfecto amor de Él echa fuera todo el temor. ¿En qué se manifiesta el perfecto amor de mi Señor? Esta es una pregunta que se me vino a la mente, esas que de repente me gusta hacer. ¿Alguien sabe en qué se muestra el perfecto amor de nuestro Señor Jesucristo? Una muestra del perfecto amor de Él. Por supuesto. Hermano, Sí, adelante. sí, que Él murió por todos nosotros. Amén, exactamente, en la cruz. Ahí mostró la más grande demostración de amor que pueda haber. Así es. Esa es la más grande manifestación de amor, su muerte en la cruz. Así es. Y por lo tanto, nos hace estas preguntas y nos hace estos cuestionamientos, ¿verdad? Que ahorita lo vamos a ver después de este versículo. Es, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está? Ay, Señor, no me regañes, pues no que me amas mucho, pues te amo mucho, pero te digo la verdad. O quieres que te apapache y no te cuestione lo que poner el dedo en la llaga, ¿no? O sea, lo que tienes que ver, ¿verdad? Pero bueno, ya me adelanté un poquito. Versículo 25. 25. Laurita, ¿me ayudas con el 25? Sí, dice, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Amén. Y aquí en este versículo recalca esta parte de que los vientos y las aguas le obedecieron. No solo los vientos, sino los vientos y las aguas. Pero bueno, dice que Él les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Los cuestionó. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde está? ¿Qué les preguntó Jesús a sus discípulos? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Y este es el temor del Señor. Claro, el Señor pone a prueba nuestra fe para hacernos ver dónde está. ¿Dónde está lo que dices creer en mí? ¿Dónde está lo que dices que confías en mí, que me has entregado todo? ¿Dónde está? ¿Cómo estaban después de presenciar este gran milagro? Atemorizados y maravillados. Y sí, vemos este pequeño contraste en el sentir, ¿no? O sea, tuvieron miedo, pero a la vez se maravillaban porque, pues, ay, o sea, eso es un temor reverente, ¿verdad? Porque el Señor lo provocó. ¿Cómo lo provocó? Con su deidad, con su poder. No era un temor de tener miedo, sino de reverencia al Señor. Así es. No era así, sino de reverencia, exactamente. ¿Qué se decían unos a otros? ¿Quién es este que aún los vientos? ¿Quién es este que aún los vientos y las aguas le obedecen? Y allí está, ¿no? Lo que comentábamos al principio, esta parte de no entender, no comprender en su humanidad, en su naturaleza
adámica, ¿quién estaba con ellos? ¿Quién verdaderamente estaba con ellos? ¿Verdad? ¿Alguien sabe quién estaba con ellos? Dios encarnado. Dios encarnado. Dios mismo, el creador del universo, el único Dios verdadero en carne. De hecho, la siguiente pregunta dice, ¿cuál es la respuesta implícita en esta pregunta? O sea, de la anterior, ¿verdad? De la de, ¿quién es este? ¿Quién es? Es Dios. Pues Dios mismo, por supuesto. Alguien acompáñeme a Salmo 89, 8 y 9. Tú ya lo tienes, adelante mi amor, pero fuerte y claro. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. El Salmo está hablando de Jehová, del creador del universo. Y hay más personas que pueden hacer eso. Entonces, al hacerlo Jesucristo, ¿qué está manifestando? ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios en la carne? Pregunta: los discípulos eran judíos. ¿Ustedes creen que conocían el Salmo 89, 8 y 9? Por supuesto. Por supuesto. Estaba recordando ahorita de Juan 14, en 8, cuando le pregunta a Felipe al Señor que nos mostrara al Padre y con eso les bajará. Y Jesús les dice, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conocen, Felipe. Sí, entonces es la misma, ¿no? O sea, exacto, lo mismo, así como que aquí estoy con ustedes en el barco, qué miedo tienen, ¿verdad? O sea, no me conocen todavía, que no les va a pasar nada mientras yo esté con ustedes. Exactamente eso, mi hermano. Casi en ese momento le dijo Felipe, ¿no viste que levanté al paralítico? ¿No viste que le dé vista al ciego? ¿No viste que resucité a Lázaro? ¿No viste que calmé la tempestad y las aguas? ¿No viste eso, Felipe? ¿Por qué me preguntas eso? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y más adelantito de ahí dice, el Padre y yo no somos, no dos. Entonces, esto es así, o sea, el Señor en su espíritu nos revele la única verdad, ¿verdad? De que estamos presenciando a Dios en la carne, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Dudas? Adelante. Hace ratito estaba comentando, ¿verdad? Me acuerdo mucho de la parábola de los dos cimientos que estamos viendo hace ratito. Y veo la parte, porque menciona a los dos. Menciona a un hombre prudente y un hombre insensato. En las dos partes, en cualquier parte de la historia que haya sido, llegó la lluvia, llegó la tormenta y llegó para querer destruir la casa, ¿verdad? Claro. Así que no importa, o sea, el Señor es lo que dice, o sea, estar con Él no significa que va a ser todo paz, va a ser arcoíris y va a estar todo bonito. Va a haber sufrimiento en la tierra, va a haber tormentas, va a haber aflicción, ¿verdad? Pero lo que nos asegura es que Él va a estar con nosotros durante esa aflicción. Entonces, aún así, no importando que seas insensato que seas prudente, mientras llegue la tormenta y el Señor esté en la barca, o tanto sea tu cimiento, esa casa no va a ser destruida ni esa barca va a ser hundida. Exacto. Entonces, la tempestad va a venir. La pregunta es, ¿la quieres pasar con Cristo o sin Él? ¿Verdad? De que va a venir, va a venir. sí. Pero ¿lo quieres pasar con Él o sin Él? Ok, siguiente pregunta. No, siguiente. Ya estamos por concluir. Dice, de acuerdo con Proverbios 2, 1 al 5, ¿cómo podemos entender el temor al Señor? Gabriel, ¿me podrías ayudar a leer Proverbios 2, del 1 al 5? Ahí está en la pantalla. Hijo mío, si recibéis mis palabras y mis mandamientos, guardaré dentro de ti, haciendo
estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Amén. Entonces, y solo entonces, ¿verdad? Si me buscas, así como buscas el oro, así como te afanas para buscar el oro, me buscarás a mí, entonces vas a entender y hallarás el conocimiento de Dios, pero tienes que buscarme, ¿verdad? Así es. Y en ese buscar, o sea, como dice, bueno, cuando la gente busca la plata y esto cava, ¿verdad? Sí. Y entonces, y me acuerdo de ese versículo, dice, cavar, ahondar Hasta llegar al fundamento. O sea, sí, y eso, cavar y ahondar en su palabra, O sea, para poder tener todo esto. No nomás leer y todo, sino escudriñar su palabra, ¿verdad? Y eso es, vas a encontrarlo, vas a encontrar el conocimiento de Dios, ¿verdad? Entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Wow, qué increíble es la palabra de nuestro Señor. Sí. Continuamos y dice ahí, ¿cuál es la pregunta que hicimos, verdad? ¿Cómo podemos entender el temor del Señor? Pues según el versículo que vimos hace un momento, recibiendo sus palabras, guardando sus mandamientos, haciendo estar atento nuestro oído a la sabiduría, inclinando nuestro corazón a la prudencia, clamando a la inteligencia, dando nuestra voz a la prudencia, buscándola como a la plata y escudriñándola como a tesoros. Uy, casi nada. Pues es estar en pos de nuestro Señor. Y la verdad es que esto no implica una vez a la semana, sino todos los días estar atentos a su palabra. Y el pastor en este de Proverbios, él dijo, 1 de Corintios 1:23. Y ahorita que lo estoy viendo, bueno, claro que aplica, y aplica también el 24, dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Claro, claro, pero esto es para los llamados. Para los llamados. Así sea como sea, gentiles o griegos o lo que sea, ¿no? Así es. Muy bien. Lee Salmo 111, 10 y completa. Y aquí está el Salmo. Vamos a ver. Hermanita Leti Corona, ¿me podría leer el Salmo 111, 10? Está ahí en la pantalla. Claro que sí, hermano. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Amén. Gracias, hermanita. Y pues contestamos las preguntas. El principio de la sabiduría es El temor al Señor. el temor del Señor, de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que Practican sus mandamientos. pero que sí por todos lados, ¿no? O sea, no hay un lugar en donde me pueda yo escapar. O sea, es por todos lados el Señor nos muestra su amor y su verdad. El que practica, no el que dice practicar, el que practica. Wow, sus mandamientos. Y pues su olor permanece para siempre. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario?